Sigue el tema de qué jabón comprar. El doctor Elmer Huerta en su cuenta hace 6 minutos dice: cualquier jabón, la gente se desespera, el jabón antibacterial, porque mata las bacterias. ¿Qué dice el doctor Huerta? No, porque el jabón antibacterial mata bacterias y el corona es un virus. Confundir un virus con una bacteria es como confundir un caramelo con un gato. El jabón antibacterial, además, dice el doctor Huertas, que es lo que les comentaba, está prohibido en muchos países porque solo contribuye a aumentar la resistencia a los antibióticos. Le preguntan, ¿qué jabón comprar? Cualquier jabón. Me atrevo a decir que hasta el jabón de lavar la ropa, el jabón Pepita que usaban nuestras abuelas. Cualquier jabón que ayude, lo he escuchado decir al doctor Elmer Huerta, a arrastrar los gérmenes que uno puede atraer luego de tocar superficies en la vía pública, en el trabajo, en la oficina, en fin. Nada, es eso. Y ahí está el tutorial, lo estamos viendo nuevamente, de cómo lavarse adecuadamente las manos. Entonces yo todas estas preguntas se las voy a trasladar al doctor Abel Salinas, que ya llegó a los estudios y me siento muy contenta, porque la idea es... ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Un gusto, un placer estar acá siempre. En términos sencillos, romper mitos, decir verdades y llevarle la calma a la gente. No nos podemos paralizar. Es correcto. ¿No? Yo creo que lo primero es tranquilidad. Sí. En realidad, si bien es cierto, comentario aparte, tal vez el mecanismo del manejo de la información no es el mejor en este momento. Yo creo que el Ministerio de Salud debe asumir a través de la ministra el liderazgo y la información para que la población se sienta segura y confiada de lo que se está haciendo. El anuncio de la mañana por el propio presidente más bien ha causado mucho pánico, de manera que... El presidente sale, pero... Pero la idea es decir qué es lo que vamos a hacer. Ya. Primero, el virus no está circulando en el ambiente, de manera que salimos a la calle y no nos vamos a contagiar. Okay. No tenemos que usar mascarillas en la calle, tranquilos. En realidad, quien tiene los síntomas respiratorios, que pueden ser fiebre, dolor de garganta, tos, y que tienen algún contacto con alguna persona que se compruebe que tenga la enfermedad o que provenga de algún país, haya visitado un país en donde sí existe la enfermedad, entonces esa persona debería autoaislarse primero. Esa persona sí requiere su mascarilla. Esa persona puede quedarse en su domicilio y más bien debería ser posible llamar a su centro de salud, a su médico de cabecera, al lugar donde se atiende, para que reciba la visita y verificar si vale la pena trasladarlo a algún lado o hacerle la prueba simplemente en su casa de acuerdo a los hallazgos. A ver, hagamos la diferenciación. Ya sabemos que no es una bacteria, es un virus, no hay vacuna todavía y si yo tengo un resfrío, pero no he estado en contacto, empiezo a tener síntomas de un resfrío común. Así es. Pero no he tenido en contacto con ninguna persona que haya estado en los focos donde se ha transmitido, se ha contagiado masivamente. Así es. No debo ir corriendo, háganme la prueba a los hospitales autorizados, ¿o sí? ¿Cómo manejamos eso? No. En este momento, porque obviamente el escenario sería diferente si tuviéramos muchos casos ya diseminados en el Perú. No es el caso. En este momento no tenemos por qué correr al hospital, al centro de salud y hacerlos colapsar. No es esa la idea. Es mejor quedarse en casa. Si no tenemos contacto con alguna de estas personas que tienen la enfermedad o provenimos de un país donde existe la enfermedad, hay que quedarnos en casa. Claro. Puede ser un resfrío común lo que tengamos. Es cierto que se puede contagiar el resfrío, pero yo creo que es suficiente con cuidarnos al estornudar, al toser, siempre protegernos y siempre lavarnos las manos, porque el virus sí puede quedar algunas horas sobre algunas superficies y que luego agarramos y nos podemos llevar la mano a la cara y contagiarnos. Entonces, lo mejor, mucho mejor que las mascarillas, es el lavado de manos. Y hay que limpiar las superficies, cloro, la lejía que es fácil, unas gotitas de lejía en agua y limpiar. Es muy fácil tener alcohol gel en todos los lugares, en las casas, en los colegios, en los establecimientos de trabajo. Se está agotando el alcohol en gel. Entonces agua y jabón. Se espera y dice, y también se está agotando el jabón antibacterial. No necesitamos jabón antibacterial. Cualquier jabón es suficiente si tenemos agua limpia. Agua limpia y jabón
y tomarnos un tiempo para lavarnos bien las manos. Seguramente aparecerá la información de cuál es el procedimiento de lavarse. Nosotros a veces los médicos lo hacemos ya de rutina, ya sabemos cómo hacerlo, pero creo que todos los ciudadanos podemos aprender a través de las imágenes con ustedes y debemos tomarnos nuestro tiempo. El lavado de manos debe ser unos 20 o 30 segundos por lo menos. Conciencia y hasta casi los codos, ¿no es cierto? Y con eso estaremos seguros. No importa las veces que nos lavemos las manos. Procuremos no llevarnos las manos a la cara. Saludemos con cuidado. Somos muy cariñosos los peruanos a veces en abrazos y besos. Yo creo que por ahora tengamos cuidado con ese tipo de cosas y será suficiente. Incluso el resfrío común no tiene una cura. Lo puedes prevenir, el común, ojo, con la vacuna de la influenza, que no cubre todas las cepas. Ok, es ibuprofeno y todas las medicinas son para aliviar síntomas. No te van a curar porque tiene un proceso el resfrío. Así es. Hablemos de eso porque yo digo, ¿y en qué momento yo estoy siguiendo el protocolo de un resfrío común? ¿En qué momento debería empezar a preocuparme? Cuando aparecen signos de alarma, como pueden ser tos muy exigente o tengo dificultad para respirar. Entonces, respiro muy rápido. Tos seca, no hay secreción, no hay flema. No, es una tos seca exigente o tengo dificultad para respirar. Y las mamás se pueden dar cuenta en los niños, aunque no son los más afectados, cuando respiran más rápido. Entonces, eso pero no hay que confundirlo con lo que conocemos con el falso Krupp. Así es. Que es muy común en los niños también. Es muy común. Sin embargo, ahí el niño está ronco, disfónico y tiene una tos que le llamamos perruna. Ahuecada. Así es. Así es, una tos de cajón. Tos perruna es lo que decimos nosotros. Pareciera un ladrillo de una de nuestras mascotas, esa tos. Eso corresponde a un Krupp o un falso Krupp. En realidad el cuadro... La cosa se complica con esto, una tos exigente, seca, o sea, no hay... fiebre persistente. Fiebre persistente. Y dificultad para respirar. Cuando habla de fiebre persistente, porque también hay resfríos que te dan con fiebres, que tomas el ibuprofeno, ¿no es cierto?, o el paracetamol, baja, tienes un momento de valle y a determinadas horas del día, a las 6 de la tarde, sí vuelve a subir la fiebre y así. Así es. Cuando se habla de fiebre persistente, no cede con ningún o sobre todo paliativo. O que dure más de 2 o 3 días. Ese es un riesgo. Que dure más, fiebre de 2 o más. Pero fiebre persistente que no responde a ninguna medicina paliativa. A veces baja con el antitérmico, con el ibuprofeno, con el paracetamol, pero reincide a las pocas horas y pasan los días y seguimos con fiebre. Ese también es un signo de alarma. Es un signo de alarma. Fiebre persistente, tos exigente y dificultad para respirar. Eso es un signo de alarma. Recién ahí deberíamos acudir a los establecimientos de salud. No los colapsemos. No creamos que ya tenemos el virus en la calle, que ya nos vamos a contagiar. Eso no es así. La mascarilla, la gente ha corrido a comprarse mascarillas. Hay una en particular que es la que se recomienda, pero en general la recomendación no es ir a comprar mascarilla y salir a la calle con mascarillas. No es necesario utilizar mascarillas en la calle. Como les digo, solamente la persona que está con un cuadro respiratorio viral, que puede ser el coronavirus, debería usar mascarilla. Y además que como costumbre debemos protegernos, siempre cuando tosemos, si tenemos un pañuelo o si no, con el brazo. Y en verdad usar pañuelos descartables, ¿no? Porque mejor sería descartar. El pañuelo de tela es un poco no higiénico. Claro, porque tendríamos que cambiarlo cada ciertas horas. En cambio, el descartable, el de papel, lo usamos y lo podemos eliminar en un lugar seguro, no en la calle tampoco. De acuerdo. El grupo de riesgo de eso, porque también hay que decir, del 100% de casos diagnosticados, la mortalidad es bien baja. Es correcto, la mortalidad es muy baja, tal vez alcanza los niveles más altos en el adulto mayor, fundamentalmente, y que además está acompañado de alguna enfermedad adicional. Un adulto mayor con diabetes es de más riesgo, y ahí la mortalidad puede ser un poco más alta. La mortalidad general es de 2 a 3%. En los jóvenes la mortalidad es mucho menos de 1%, mucho menos de 0,5%, es casi nula. Solamente en los grupos de riesgo, que son, otra vez, los adultos mayores, que además tienen alguna enfermedad adyacente, son los que pueden complicarse y pueden llegar a la muerte. Ahora, lo que hemos visto es, tanto en Brasil como aquí en el Perú, el paciente que ha recibido el diagnóstico ha sido enviado a su casa. No es que se quede en una ala especial de los hospitales, de la cuarentena, cumplirlo en el hospital, no.
Así es. La idea, y los países que han tenido éxito en este control, es en el manejo domiciliario. Y por eso yo insisto en que si tenemos algún síntoma, hagamos nuestro autoaislamiento en nuestras casas, evitemos contagiar a los demás. Y estoy seguro que eso va a funcionar mejor. Gravísimo sería tratar de decirle a todos los ciudadanos que si tienen síntomas vayan al hospital o vayan al centro de salud. Lo van a colapsar. De por sí, nuestros establecimientos de salud ya están bastante congestionados normalmente como para llevarlos a este colapso si es que queremos que todo el mundo vaya a los hospitales. Vistas así las cosas, normalmente también ocurre que tengo un resfrío leve, igual me voy a trabajar, ¿no es cierto? Igual mando al chico al colegio, salvo que haga fiebre. Ya cuando empieza a hacer fiebre, a lo mejor lo dejo en la casa. O si no tengo fiebre y solamente que los mocos, me sueno, estornudo, me voy a trabajar igual. En este panorama es mejor que con síntomas de un resfrío simple es quedarse en casa. Así, en el caso de los niños, sí, las mamás, los papás, si el niño está con cuadro de resfrío y peor aún si tiene fiebre, debe quedarse en la casa. Claro. Y no debe molestarse si en el colegio no lo dejan entrar. En los trabajos hay que tener también, por eso es importante que la comisión que maneje, el comité que maneje este brote, esta epidemia de coronavirus, sea multisectorial, porque también puede haber problemas laborales. Sí. Yo sé que algunos querrán aprovecharse de eso para venir a trabajar. Estoy resfriado, uy, no, mejor bueno, no voy, pero ¿no? hay los médicos a domicilio, ahí se puede uno contactar con el establecimiento de salud para que vayan a verificar si realmente hay el riesgo o no. Claro. Pero ante la duda, repito, síntomas. Pecar de precavidos. Así es, y sobre todo si hemos estado en contacto con alguien con la enfermedad. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Cuanto más fácilmente nos autoaislemos, vamos a hacerle un bien a todos, inclusive a nuestras personas cercanas, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Salir sería contaminarlos, contagiar a muchas personas. ¿Cuánto tiempo debe durar este aislamiento? En el caso del resfrío común, me curé en 7 días. ¿Cuánto normalmente dura un resfrío? Sí, lo que se está diciendo es que por lo menos 14 días deberían estar quien tiene la enfermedad comprobada. Pero claro, si, por ejemplo, hay alguna persona que cree que tiene la enfermedad porque estuvo en contacto con alguien que ha tenido la enfermedad, que ha venido de otro país, le hacen la prueba, a las 24 horas sale que está negativo, ok, ya estamos tranquilos, no tiene la enfermedad y por lo tanto ya no necesita cumplir los 14 días de aislamiento. Ok, entonces, y con un resfrío común, que normalmente el periodo es de 6-7 días dura un resfrío común. Puede durar menos, inclusive, 3 o 4 días debería estar bien. Y si ya no tengo ningún síntoma, retomo mi vida con tranquilidad. Así es, con normalidad, así es. Y la cuarentena es para... Porque la cuarentena hace referencia a 40 días, pues. Bueno, ¿no? Lo clásico. Sin embargo, son cuarentenas de 14 días. Ok, se llama, no es 40 días. El término correcto, de 14. Así es. El término correcto es autoaislamiento. Aislamiento, por lo menos por 2 semanas. Ya desasnado. A mí me sonaba cuarentena, 40 días me quedé en mi casa. Pero... Es que para muchas enfermedades se diseñó así, 40 días, porque uno tenía que sumar los periodos de contagio, de enfermedad, de incubación, etc. Claro. En este caso ya los virus son un poquito más cortos y el término correcto sería decir aislamiento por 14 días. Por 14 días. La gente que tiene paquetes comprados, hay mucha desesperación, dice, y entonces mejor ya no viajo a Europa, ya no me muevo, me quedo. Entiendo que grandes corporaciones han tomado la decisión de que si no es un negocio urgente que necesite mover a tu personal, no se viaje. Entonces, a ver. Yo creo que esa es una buena medida. Yo creo que este no es un momento de acudir a algún país donde exista la enfermedad solamente en viajes de placer. Yo creo que porque aumentaríamos el riesgo. A lo mejor nosotros hacemos la enfermedad y la hacemos leve, pero si contagiamos a alguien y la hace grave, vamos a estar lamentando estas complicaciones. Yo creo que lo que es estrictamente urgente debería hacerse. Y los demás, mejor quedarnos en casa, salir a ambientes abiertos. Los parques es un buen lugar para pasar el día, no nos vamos a contagiar ahí, en lugares abiertos. Lugares cerrados es mucho más riesgoso. De acuerdo. Ahora, la gente dice, pero yo viajo en el Metropolitano los días, que es aglomeración de gente, estoy en los mercados, en lugares donde hay mucha afluencia de público. ¿Cómo hago? Claro. Lo importante es que acá el mensaje debe ser para la persona que tiene síntomas de cuadro respiratorio. Esa persona es la que ellos mismos son los que deben evitar acudir, por ejemplo, al transporte público, a los mercados, a los sitios donde haya mucha gente.
Esto es conciencia de cada uno de nosotros. Las personas que hacen la enfermedad, autoaislarse. Ese sería un mensaje ideal que deberíamos tener todos en mente. Nos protegemos nosotros de complicaciones y protegemos a todos los que están a nuestro alrededor. Buen punto. Hay que exhortar a los empleadores a que tengan la paciencia y la conciencia suficiente de que si el empleado llama y dice estoy resfriado, mejor no vengas. Claro. Mejor no vengas. Entonces, puede ser el resfrío común. Cuando se cure, en 3 días, 4 días, 6 días, va a reincorporarse, pero mejor ser precavido. Claro. El tema, lamentablemente, en el Perú también es una realidad, es la informalidad. Claro. Más del 70% de los trabajadores son informales, sí, y el día que no trabajan no les pagan, ¿no? Entonces ahí hay dificultades. Sin embargo, este es un momento especial donde yo creo que las empresas pueden tomar ciertas preguntas que son suficientes para saber si el trabajador está en riesgo o no está en riesgo de tener una enfermedad y contagiarla. Una vez que a una persona se le diagnostica, se confirma el diagnóstico de coronavirus, se tiene que poner en contacto la autoridad de salud con todas las personas, todas con las que ha tenido contacto o su entorno más cercano. ¿Cómo se maneja el tema de la cadena de contacto que ha tenido esta persona? Claro, lo que se trata de hacer es, en este caso, por ejemplo, el primer peruano que ha tenido la enfermedad, y se hace un seguimiento a todas las personas con las que ha tenido contacto en los últimos días, inclusive tratar de ver los que han viajado con él, con quienes se ha reunido estos días. Claro, eso es lo que decía, o sea, identificar el vuelo en el que vino y tratar de contactar a todas las personas que estuvieron. La verdad que la oficina de epidemiología del ministerio son súper capaces en hacer ese tipo de cosas. A veces hace falta el apoyo operativo, pero son capaces de hacerlo. Yo creo que si logran hacer el cercar y pueden buscar a todas las personas, se puede limitar. La idea es evitar que siga contagiándose, que este chico peruano, este joven, pueda contagiar a otra persona. Ahora, no necesariamente esta persona, o sea, no necesariamente todos los que estuvieron en contacto con él van a hacer la enfermedad. No, definitivamente. O sea, una persona, digamos, saludable, que no tiene ninguna enfermedad, que está, digamos, con su sistema inmunológico fuerte, no necesariamente que haya estado yo en contacto con alguien que tiene la enfermedad, la voy a hacer yo, o sea, no es así. Claro, la persona tiene que haber estado a una distancia, el que tenga la enfermedad, menor a 2 metros mío, y él tendría que haber tosido o estornudado, y yo no haberme protegido, ni él tampoco haber tenido la precaución. Si él se cubrió, si él se protegió, probablemente no me voy a contagiar. Entonces, por eso es importante. Ninguna persona, digamos, con un sistema inmune fuerte, la desarrollará de un modo muy leve. Así es. La mayoría de veces, el 80% de los casos son leves. Eso también hay que transmitirle a toda la ciudadanía para que estén tranquilos. No es que si me da la enfermedad me voy a morir. No. Probablemente curse como un resfrío común y pase. De acuerdo. Por ahora se está tomando todas las medidas, se tienen que tomar, todos los ciudadanos debemos estar atentos. Mi mensaje es lavado de manos, no uso de mascarillas, no tenemos que correr en eso, y si tenemos algún síntoma, pues nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. Doctor, gracias. La tranquilidad que transmite, además con conocimiento de causa. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Pamela. Gracias. Nos hemos pasado un poquito, pero el tema lo ameritaba. La idea es que tenga información útil y de fuentes fiables. De eso se trata y eso hacemos aquí en ATV Más y en Contacto. Son las 2.